Medio año después de mi muerte, mi marido y mi hijo finalmente regresaron del extranjero. Después de tanto tiempo, Ethan seguía siendo guapo, sus hombros anchos y sus piernas largas acentuadas por un traje perfectamente confeccionado. Mi hijo Charles también parecía haber crecido mucho más, no importaba cuánto discutieran. Seguían siendo las personas más cercanas a mí en este mundo. Quería flotar frente a ellos y mirarlos con atención, pero al segundo siguiente, de repente me detuve. Detrás de ellos estaba una mujer, la secretaria personal de Ethan, Ava. Llevaba un vestido hecho a medida, grácil y elegante, su maquillaje impecable. Al ver esa cara, mis emociones se salieron de control. Como una loca, me abalancé hacia adelante, desesperada por arañar esa cara, pero mi cuerpo simplemente pasó a través de ella suavemente. Ella salió completamente ilesa. Me sentí un poco derrotado e impotente, como era de esperar, en que podría competir con ella, incluso después de la muerte. Ethan miró a su alrededor. La casa no había sido habitada desde hacía mucho tiempo y el aire estaba cargado de polvo asfixiante. Frunció el ceño y murmuró: ella realmente sigue enfurruñada. ¿Cuánto tiempo va a durar esta rabieta? Su tono estaba lleno de quejas y acusaciones, como si todo fuera culpa mía. Detrás de mí, Ava, pensativa, asumió la culpa y con la voz entrecortada por la emoción: todo es culpa mía. Alice malinterpretó nuestra relación, por eso se negó obstinadamente a regresar. Después de decir eso, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Charles, sentado en el sofá, dejó caer su consola de juegos y se acercó para consolarla. Tía Ava, no llores. No es tu culpa, todo es culpa de mi mamá. Ella es la que está siendo mezquina. Miré con incredulidad a mi hijo, quien le había enseñado a decir esas cosas, una vez que su pequeño cuerpo se acurrucó en mis brazos. Dijo con una voz balbuceante: a mamá no le gusta esa tía, así que la ahuyentaré. No quiero que mamá sea infeliz. Pero en apenas un año, todo había cambiado. Ava miró a Ethan, viendo que no mostraba ninguna reacción y continuaba sollozando en silencio. Los ojos de Charles se movieron rápidamente mientras estrechaba la mano de Ethan. Papá, si mamá no regresa, ¿qué tal si vivimos con la tía Ava? Ethan no dijo nada. Se frotó la frente antes de sacar su teléfono para enviarme un mensaje de texto. Ya es suficiente. Cuando hayas terminado de hacer un escándalo, regresa. Si sigues causando problemas irrazonables, entonces no regreses nunca a esta casa. El mensaje cayó al vacío sin respuesta. Él no sabía que ya estaba muerto. No puedo responder y nunca podré regresar a esta casa. Al no recibir respuesta durante mucho tiempo, Ethan se sintió un poco inquieto. Empujó la puerta de nuestro dormitorio, listo para entrar. Ava lo siguió. En ese momento estaba tan ansioso que estaba a punto de perderlo. No permitiría que esa mujer entrara a nuestro dormitorio. Agité mis puños en el aire y le grité a Ethan: si te atreves a dejar entrar a esa mujer a nuestro dormitorio, los perseguiré a ambos como un fantasma y nunca los dejaré escapar. Dos sinvergüenzas. De un golpe, la puerta del dormitorio se cerró. Quizás había usado demasiada fuerza. Me sentí un poco débil, descendiendo lentamente del aire. Me apoyé contra la pared y me di unas palmaditas en el pecho. Por suerte, Ethan todavía tenía un ápice de conciencia y no dejó entrar a Ava. Ava, que casi se golpeó la cara contra la puerta, se frotó la nariz con enfado, dándose la vuelta con una sonrisa. Abrazó a Charles. Charles, tu papá está de mal humor, no lo molestemos. ¿Qué tal si juego contigo? Charles estaba emocionado. Sí, la tía Ava es mi favorita. A diferencia de mamá, es muy pesada y nunca me deja jugar. Ojalá no volviera para que nadie me mandara. Se acurrucaron juntos en el sofá como madre e hijo. No los volví a mirar y me fui al dormitorio. Nuestra foto de boda con Ethan seguía colgada en la pared. Sonreíamos tan felices en ese entonces, tan dichosamente. No sé cuándo empezó, pero lo único que quedaba entre Ethan y yo eran discusiones sin sonrisas. Probablemente fue cuando nombró a Ava como su secretaria. Ethan estaba tumbado en la cama, cubriéndose los ojos con la mano, como si estuviera dormido. Si hubiera tenido más cuidado, se habría fijado en el medicamento contra el cáncer que dejé en la mesita de noche antes de morir, pero no se dio cuenta. Después de entrar, simplemente se tumbó en la cama. Ethan parecía agotado, pero aún parecía haber ira en su rostro. Debía de estar muy disgustado. Después de todo, él fue quien insistió en que me fuera a casa, pero no respondí a su mensaje, lo que le hizo perder su orgullo masculino. Sonó el teléfono.
Isen contestó y salió, llevó a Charles y a Ava a un restaurante, les preparó la cena y luego condujo hasta el club. En cuanto Isen entró en la sala privada, un tono burlón llegó desde adentro. Sr. Isen, que siempre está saturado de trabajo, ¿aún recuerdas volver? El que hablaba era un joven llamado James, mi buen amigo. Sabía que solo intentaba defenderme. Isen lo ignoró y se sentó directamente. Un amigo cercano que estaba a su lado le sirvió una copa de vino. Isen, bienvenido de nuevo. James seguía sin dejarlo escapar. Con una belleza a tu lado, debiste haberlo pasado genial en el extranjero. ¿Por qué volver? Isen bebió su bebida de un trago, rompió el vaso y se lanzó hacia adelante. Agarró a James por el cuello, lo levantó y apretó los dientes. No te vayas demasiado lejos, James, te soporté mucho tiempo. Los hermanos que estaban a su alrededor estaban atónitos, sin esperar que esta escena se desarrollara. Aunque su relación no era buena cuando yo vivía, nunca llegó al punto de la violencia. Los hermanos querían separarlos, pero Isen les espetó, no vengas, hoy voy a ajustar cuentas con él como es debido. James se burló, ya que estamos ajustando cuentas, veámoslas una por una. Cuando te casaste con Alice, prometiste cuidarla, quererla toda la vida, cumpliste esa promesa. Sabías que Alice odiaba a esa mujer, pero aún así la convertiste en tu secretaria. Ver a Alice sufrir y volverse loca te hizo feliz. Cuando Alice lloraba sola en esa casa fría y vacía, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando Alice más te necesitaba a ti y a los niños? El pecho de James se llenó de ira. Tú y tu hijo están en el extranjero, disfrutando con esa mujer. Un cabrón como tú no merece volver a ver a Alice en esta vida. Isen le dio un puñetazo fuerte a el rostro de James. Su rostro estaba pálido. ¿Qué derecho tienes a acusarme? Claramente es culpa de Alice. Ella fue la primera en romper sus votos. Otro puñetazo fuerte. Pero esta vez, fue Isen quien recibió el golpe. James usó mucha fuerza. El rostro de Isen fue derribado hacia un lado, con sangre derramándose por la comisura de su boca. James parecía insatisfecho, apretando el puño y lanzando un golpe al otro lado del rostro de Isen. Isen levantó la mano para agarrar su muñeca, con una sonrisa ensangrentada en sus labios. No creas que no sé de las cosas sucias entre tú y Alice. Entonces el sonido de puños golpeando carne continuó. Los dos hombres intercambiaron golpes, ambos con heridas en la cara y el cuerpo, pero ninguno se soltó primero, como si estuvieran decididos a derribar al otro. Retrocedí 2 pasos. Me dolía tanto el pecho que apenas podía respirar. ¿Cómo podía Isen dudar de mí? James y yo éramos inocentes, nunca habíamos cruzado ningún límite. ¿Con qué argumento sospechaba de mí? Se golpearon sin piedad. No fue hasta que nuestros amigos finalmente lograron separarlos que se detuvieron, todavía mirándose con fiereza, negándose a ceder ni un ápice. James sonrió con desprecio. Un hombre como tú no merece a Alice en absoluto. No te preocupes, no la volverás a ver en esta vida. Isen, que estaba siendo jalado, se tensó por un momento. Su voz era sombría. ¿Qué quieres decir con eso? James no dijo nada, mirándolo con una mirada provocativa. Isen rugió como una bestia enfurecida. ¿Dónde escondiste a Alice? Mientras no me divorcie de ella, es mi esposa, aunque tenga que perseguirla hasta el fin del mundo, la traeré de vuelta. En vida, es mía. En muerte, es mi fantasma. Isen perdió la cabeza por completo y sus amigos se lo llevaron de la habitación privada. James se apoyó débilmente en el sofá, con una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Alice, ¿viste eso? Le di a ese hombre una dura lección para ti, pero eso no es suficiente. El dolor que soportaste, se lo pagaré 1000 veces. Si supiera que por culpa de Ava, nunca pudo verte por última vez, sufriría aún más. La débil risa de James resonó en la habitación privada. Me arrodillé a su lado, con la cara ya empapada de lágrimas. Por la noche, seguía flotando de regreso a casa. Aunque esa casa vacía guardaba demasiados recuerdos dolorosos, era el único hogar que tenía en el mundo. El día que me propuso matrimonio, Isen me abrazó fuerte en la casa recién renovada. Alicia, a partir de ahora este será nuestro hogar. Te prometí que te daría un hogar, pero el hombre que una vez hizo esas promesas siguió alejándose cada vez más. Seguirá existiendo nuestra familia. En ese momento, la puerta se abrió desde afuera. Ava sostuvo a Isen, que estaba borracho e inconsciente. Mientras entraba, Isen yacía en el sofá, murmurando para sí mismo. Estaba demasiado lejos para escuchar lo que decía.
Solo vi a Ava traer yodo y hisopos de algodón para limpiarlo con cuidado. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Para Alice, vale la pena ser golpeada así, en que me quedo corta en comparación con ella. Ella no te quiere, te deseo, siempre estaré a tu lado. Bueno, Isen estaba tan borracho que no escuchó nada, solo hablando consigo mismo. Un día después, pensé que escuché a Isen llamarme por mi nombre, pero rápidamente negué con la cabeza. Era imposible. Con tan profundos malentendidos entre nosotros, ni siquiera habría podido pronunciar mi nombre, pero al segundo siguiente escuché claramente la voz de Isen. Dijo: Alice, por favor, no me dejes. Tenía muchas ganas de preguntarle si se empecinaba en nombrar a Ava como su secretaria porque nos malinterpretaba a James y a mí. En realidad, no había pasado nada entre él y Ava. Me acerqué a él, queriendo oír qué más decía, pero sus pasos se detuvieron de repente. Isen abrazó a Ava. Lo que pasó después me destrozó. Isen llevó a Ava a nuestra habitación. Intenté detenerlo en el aire con desesperación, pero no pude bloquear los pasos de Isen. La puerta de la habitación se cerró de golpe. Pronto, unos ruidos apagados y rotos llegaron del interior. Me agarré el pecho y retrocedí unos pasos. Todo era autoengaño. Hacía tiempo que habían cruzado todos los límites. Esta casa donde había vivido tantos años me asfixiaba. Estaba tan angustiada que apenas podía respirar, y huí rápidamente de allí. En las calles, a altas horas de la noche, había poca gente, solo unos pocos borrachos tirados al borde de la carretera. Vagué por las calles como un alma en pena, vagando un buen rato hasta que al amanecer me dirigí a la residencia de ancianos. Después del desayuno, los ancianos salieron poco a poco a hacer ejercicio. En medio del césped, una mujer de mediana edad en silla de ruedas me miraba con la mirada perdida, delgada y frágil. Me acerqué flotando y me apoyé en su hombro. Mamá, vine a verte. Mamá no reaccionó en absoluto. Es cierto, cada vez que la visitaba en vida, se quedaba sentada con la mirada perdida en la distancia, sin mencionar que ya estoy muerta. Mi madre fue una vez una hermosa rosa, pero más de 10 años de vida en silla de ruedas la habían marchitado lentamente. Cuando tenía 8 años, mi padre me engañó. Cuando la amante llamó a nuestra puerta con su hija, nuestra familia se destrozó al instante. Ava, mi hermana menor por un año, fue la mejor prueba de la infidelidad de mi padre durante el matrimonio. Mi madre dejó a un lado todo su orgullo y luchó ferozmente con mi padre, pero aún así no pudo detener su determinación de divorciarse. Después del divorcio, mi madre cayó en una profunda tristeza. Sus padres la criaron con cariño y nunca pasó por muchas dificultades. En aquel entonces, estaba dispuesta a romper lazos con su familia solo para casarse con mi padre. Mi madre apostó por su propio juicio, creyendo que mi padre era alguien digno de un compromiso de por vida. Al final, perdió total y completamente. Mi madre perdió la cordura poco a poco y a menudo se iba a insultar a Ava y a su hija sin motivo alguno. Por instigación de mi madrastra, mi padre la envió a un hospital psiquiátrico. Yo era demasiado joven en aquel entonces y no tenía forma de sacarla de allí. Para cuando fui adulta y fui a traerla de vuelta, ya se había convertido en lo que es ahora. Con los años, trabajé duro para ascender, destrocé la empresa de mi padre, y Ava y su hija fueron expulsadas del círculo social, viviendo en la miseria. Isen y yo nos casamos y tuvimos un hijo encantador, y la condición de mi madre mejoró gradualmente. Pensé que mi madre y yo finalmente habíamos superado lo peor, pero Ava regresó como un fantasma merodeador. Dijo: Alice, voy a quitarte todo, tu padre, tu marido, tu hijo, todos los que te importan, al final serán míos, y lo consiguió. Ya ni siquiera tengo vida. ¿Cómo puedo luchar contra ella? Me apoyé en las piernas de mi madre como cuando era niña. Mamá, ¿crees que aún tengo una oportunidad de venganza? Cuando Isen despertó, le dolía la cabeza, se frotó las sienes y miró a la mujer a su lado, sin ningún problema. Los recuerdos de la noche anterior lo invadieron como una marea. La frustración de Isen por no poder alcanzar a Alice, sumada a la provocación de James, lo dejó completamente irracional. Isen amaba profundamente a Alice, pero no entendía por qué se distanciaban cada vez más. Alice no tenía muchos amigos, y James era su mejor amigo. La comprensión entre ellos llevó a Isen a un ataque de celos. Para poner celosa a Alice y que se preocupara por él, Isen tomó a Ava como su secretaria. La usó para provocarla, obligándola a romper con James, pero Alice no cortó lazos con James. En cambio,
Comenzó una larga etapa de discusiones y guerras frías con él. Los numerosos amoríos de la empresa y las rabietas irrazonables de Alice lo dejaron completamente agotado. Cuando decidió despedir a Ava, descubrió que su hijo se acercaba cada vez más a ella. Su hijo amenazó: si despides a la tía Ava, me escaparé de casa. Al final, su hijo se escapó de casa durante 3 días por culpa de Ava. Alice pensó que su hijo había hecho una tontería porque le había ido mal en un examen y ella lo había regañado varias veces. Lloró de culpa durante un buen rato. Solo él sabía que su hijo lo había hecho por Ava. Estaba dividido, y con las emociones cada vez más inestables de Alice. El amor que una vez compartieron se había esfumado. Sus reuniones solo se llenaban de discusiones interminables. Estaba realmente agotado. Así que se llevó a su hijo al extranjero durante un año para desarrollar el mercado internacional. También era una forma de que él y Alice se calmaran. Esta vez, al volver a casa, tenía la intención de reconciliarse con Alice. Después de tantos años de amor, no soportaba estar separado de ella, pero al ver la casa deshabitada durante tanto tiempo, los mensajes sin respuesta y las provocaciones de James, tenía un mal presentimiento. Alice ya había estado con James y ya no lo quería. Por eso luchó ferozmente con él, inclinándose para vengar la traición de su esposa. Mientras Ava le vendaba la herida, observó sus rasgos, que se parecían un poco a los de Alice, y sintió una punzada en el corazón. Sabía que no era Alice, era su media hermana, a quien ella más despreciaba. Pero en ese momento, un repentino pensamiento de venganza lo asaltó: si no me quieres, me acostaré con quien más amas. Una noche de caos, y en ese momento, se sintió invadido por un profundo arrepentimiento. Aunque Alice y James estuvieran juntos, ¿qué importaba? Ya había logrado conquistarla una vez. Podría volver a hacerlo, pero miró a la mujer a su lado, sabiendo que nunca debía dejar que Alice descubriera lo que había sucedido la noche anterior. De lo contrario, no habría otra oportunidad para ellos en esta vida. Unos brazos delgados rodearon la cintura de Isen, y tras él se escuchó una suave voz de mujer. Isen. Una mirada de disgusto brilló en los ojos del hombre. Agarróla el brazo de la mujer y la empujó con fuerza fuera de la cama. Piérdete. Alice había desaparecido por completo. Isen no la encontraba por ningún lado, no respondía a los mensajes. Se hicieron llamadas, pero nadie contestaba. Fue a su empresa, pero la empresa había cambiado de manos hacía tiempo, hacía 8 meses. Alice había vendido todas sus acciones. Isen no podía creerlo. Esta era una empresa fundada por Alice sola. Había invertido tanto esfuerzo en ella, como pudo decidir renunciar a ella así como así. Corría por todas partes preguntando a todos sus conocidos, pero nadie sabía dónde había ido. Alice, incluso fue descaradamente a casa de James a preguntar varias veces. Aún así, no había rastro de Alice. Estaba entrando en pánico. ¿Dónde demonios se había metido Alice? Mientras pudiera verla, confiaba en que podría recuperarla, pero si James la había ocultado también que nunca podría encontrarla en esta vida, ¿qué haría entonces? Isen estuvo distraído del trabajo todo el día e incluso contrató a un detective privado para rastrear cualquier rastro de Alice. Reclinado en su silla de oficina, él se frotó las sienes y pensó. De repente, pensó en alguien, la madre de Alice, la persona más importante para ella en este mundo. Incluso si los dejara a él y a su hijo, vendiera la empresa y lo dejara todo, jamás podría abandonar a su madre. En los días siguientes, no fui a ningún lado. Pasé todos los días vagando por la residencia de ancianos, haciéndole compañía a mi madre. Me sentía profundamente culpable por no haber pasado más tiempo con mi madre mientras vivió. En los primeros años después de graduarme, estuve ocupado creando una empresa y discutiendo con mi padre. Después de eso, discutí con Isen a diario y peleé con Ava. Peleamos toda la vida, desgastando mi cuerpo, pero descuidé el tiempo para estar con mi madre. Después de que Isen y mi hijo se fueran al extranjero, mi salud ya se había deteriorado considerablemente, así que no tuve más remedio que enviar a mi madre a una residencia de ancianos. Tumbada en la cama del hospital, al borde de la muerte, lloré y le supliqué a James: quiero ver a mi madre una vez más. James accedió rápidamente. Está bien, Alice, no te duermas. Espérame. Salió apresuradamente de la sala, casi tropezando, pero no lo logré hasta que regresó. Cuando James empujó a mamá a la habitación del hospital, ya había cerrado los ojos. Mi alma vagaba por la habitación, quería abrazarla una vez más, pero no había manera. Mamá,
que había estado inconsciente todo el tiempo. Pareció presentir algo, las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba mi nombre. Alice, mi hija Alice. Una voz de hombre me sacó de mis pensamientos, me giré y vi a Isen, vestido de traje, caminando hacia mi mamá. ¿Qué hacía aquí? Desde que nuestra relación se arruinó, él tampoco se llevaba bien con mi mamá. Una vez tuvimos una fuerte discusión, y mi mamá sollozaba dolorosamente a un lado. Isen pateó una silla y la señaló. ¿Puedes siquiera considerarte una mujer cuerda? Como era de esperar, tanto madre como hija están locas. Cerró la puerta de golpe y se fue. ¿Qué hace aquí ahora? Seguramente no planea. Descargó su ira contra mi madre. Me paré desesperadamente frente a ella, pero no pude evitar que Isen se acercara. Isen, si tienes agallas, ven a por mí, no intimides a mi madre. Di vueltas en el cielo con ansiedad, pero Isen simplemente rodeó a mi madre por detrás y empujó la silla de ruedas hacia adelante. Seguía sin sentirme cómoda. No la empujaría a un punto ciego sin vigilancia para golpearla, ¿verdad? Lo seguí de cerca paso a paso, por suerte, solo. Estaba empujando a mi madre y no hizo ningún movimiento inapropiado. Isen miró a su alrededor y preguntó con indiferencia, «Mamá, ¿ha venido Alice a verte?» Mi madre aún no estaba muy lúcida e ignoraba a la gente la mayor parte del tiempo. Isen no obtuvo respuesta, pero no se molestó y mantuvo la paciencia. Le enseñó a mi madre su teléfono. Era un retrato familiar de los cuatro. Esa foto fue tomada cuando Charles tenía 1 año. Mi madre estaba en medio, Isen y yo detrás de ella, y Isen sostenía Charles en sus brazos. Éramos todos tan felices en ese entonces. Incluso las comisuras de los labios de mi madre se curvaron suavemente en una sonrisa. Mi madre bajó la mirada, mirando la foto en su teléfono. De repente, una lágrima cayó en la pantalla. Murmuró, «Alice, Alice». Isen se agachó emocionado frente a mi madre, levantando la cabeza. «Mamá, ¿te acuerdas ahora, verdad? Alice es tu hija, vino a verte». Las lágrimas de mi madre brotaron aún más, con la voz quebrada. «Alice, no puede venir». Isen se quedó paralizado de repente, miró a mi madre. Temblando mientras hablaba, «No puedo venir». ¿Qué significa eso? James se acercó, interrumpiendo su conversación. «¿Qué haces aquí?» Al ver el rostro surcado de lágrimas de mi madre, James frunció el ceño, levantó a Isen, que estaba agachado, con el puño en alto una vez más. «Bastardo, después de lastimar a Alice, ahora también lastimas a la tía. No dejaré que te salgas con la tuya». En ese momento, Isen ya no tenía la ferocidad que se mostró esa noche. Bajó los hombros, luciendo completamente a merced de los demás. Justo cuando el puño de James estaba a punto de caer, preguntó, «¿Cómo que Alice no puede venir?» James hizo una pausa, aparentemente sin entender de qué estaba hablando. Isen gritó de repente, «¿Dónde escondiste a Alice?» «¿Por qué mi suegra dijo que Alice no podía venir a verla?» «¿Qué le hiciste exactamente?» Isen tenía los ojos inyectados en sangre mientras miraba furioso a James. James sonrió con desprecio. «Deberías preguntarle eso a Ava, ella lo sabe mejor que nadie». Isen no lo podía creer. «Estás diciendo tonterías. Hemos estado juntos en el extranjero todo el año. Ella nunca regresó. ¿Cómo podría Ava saber a dónde fue Alice?» James lo miró fijamente, sus ojos profundos e intensos. «¿Por qué no le preguntas y lo averiguas?» Quizás la expresión de James era demasiado seria y Isen quedó medio en duda. Después de que Isen se fue, James sacó un teléfono de su bolsillo. Me sorprendí. «No es este mi teléfono». No me extraña que no lo pudiera encontrar en ningún lado, pero cuando Isen llamó, no apareció como apagado. Resultó que James lo había tomado. James abrió su teléfono y reprodujo una grabación. Fue la grabación de mi última llamada antes de morir. Y mi última llamada fue para Isen. Isen encontró a Ava en la empresa. Ava, a punto de salir del trabajo, estaba siendo molestada por Charles. «Estoy a punto de salir del trabajo. ¿Puedes dejar de molestarme?» Charles parecía afligido. «Tía Ava, papá no está aquí, no puedes pasar un poco más de tiempo conmigo». Los ojos de Ava brillaron con una momentánea impaciencia y enojo. «Yo no soy tu madre, no tengo obligación de hacerte compañía. No interfieras con mi salida del trabajo». Charles se mordió el labio y las lágrimas brotaron de sus ojos. No entendía por qué la tía Ava, que siempre había sido tan amable con él, había cambiado así, últimamente. Papá había estado tan ocupado que nunca estaba presente y la tía Ava ya no quería hacerle compañía. Extrañaba mucho a mamá.
La llegada de Isen solo intensificó las emociones de Charles. Se arrojó a los brazos de Isen, llorando a gritos. Papá, ¿a dónde se fue mamá? ¿Podemos traerla a casa? Le extraño mucho, buú. Las cejas cansadas de Isen se fruncieron aún más. Él llevó a Charles aparte. Ve a esperar en la oficina primero. Necesito decirle unas palabras. Pero Charles lloró aún más fuerte. Quiero a mamá. Quiero encontrar a mamá. La fuerte reprimenda de Isen hizo que Charles dejara de llorar. Charles. Pórtate bien, después de que terminemos de hablar, te llevaré a buscar a mamá. Charles fue obedientemente a la oficina de al lado. Ava no había visto a Isen en mucho tiempo, y en ese momento, se sintió un poco halagada. Isen, ¿me estás buscando? ¿A dónde fue Alice? Ava se quedó atónita. Te estoy preguntando, ¿a dónde fue Alice? No me hagas preguntarlo una tercera vez. La mirada penetrante de Isen le provocó un escalofrío en la espalda a pero ella seguía apretándose la palma de la mano, examinándose, y dijo con calma, no sé a dónde fue Alice. Isen la miró fijamente, como si intentara discernir la verdad en sus palabras. Ava levantó la vista, encontrando su mirada, todo lo que dije es verdad. Este último año estuve en el extranjero contigo y con Charles y nunca regresé, así que, de verdad que no sé dónde está mi hermana. Pensó un momento, luego apretó los dientes y añadió, si miento, me puede atropellar un coche en cuanto salga. Los ojos oscuros de Isen se clavaron en ella un buen rato, no dijo nada y se dio la vuelta para irse. Ava exhaló de repente, deslizándose débilmente por la pared hasta sentarse lentamente en el suelo. Siento que mi alma se debilita cada vez más. En mis últimos momentos, solo quiero pasar más tiempo con mi madre. A veces vuelvo a la vieja casa para ver cómo está esa familia de tres. Después de que la empresa de mi padre quebró, dependió de la venta de los bienes familiares y de los pequeños negocios. La vida era muy apretada. Desde que Ava se convirtió en la secretaria de Isen, el pequeño negocio de mi padre creció cada vez más. Incluso volvió a comprar la vieja casa que una vez había vendido a bajo precio. En ese momento, estaba completamente consumida por mis peleas con Isen y mis batallas con Ava, demasiado agotada para lidiar con mi padre. El día que morí, la empresa de mi padre salió a bolsa. Volvió a ser el director ejecutivo de una empresa que cotizaba en bolsa, disfrutando de la gloria. De repente, me di cuenta de que todos mis esfuerzos en la vida parecían una broma. Las personas que una vez nos hicieron daño a mi madre y a mí seguían viviendo bien. Ava también lo hizo, me lo quitó todo, dejándome sin nada hasta el momento de mi muerte. Pero el cielo es justo. Los malvados no pueden ser arrogantes para siempre. Ahora parece que la empresa de mi padre enfrenta problemas de liquidez. Todos los días, él y mi madrastra mendigan por todas partes, soportando innumerables humillaciones. Y aún así no pueden pedir prestado dinero. Le dijo a Ava que fuera a rogarle a Isen. Pero Ava le gritó, eres un inútil y todavía quieres vender a tu hija para ganar favores. Si tienes agallas, ve a buscar a Isen tú mismo. Mi padre le dio una bofetada a Ava en la cara, dejándola roja e hinchada. La madre de Ava no lo soportó y discutió ferozmente con mi padre. Realmente no tenía ganas de ver su drama familiar y me alejé en silencio. Simplemente estaba desconcertado. A Isen no le gustaba mucho Ava, porque no la ayudó. Mi alma ya había comenzado a disiparse. Lentamente, este debería ser mi último día al lado de mi mamá, pero mamá se enfermó. De repente se desmayó y se cayó de su silla de ruedas. James llevó a mamá al hospital. El médico dijo que fue un episodio hipoglucémico lo que provocó el desmayo. Dio un suspiro de alivio. Al ver que mamá estaba bien y descansando en la cama del hospital, salí a tomar un poco de aire fresco. Fue entonces cuando vi a Isen y Charles en el pasillo del hospital. Charles había tenido mala salud desde la infancia, sufriendo frecuentemente dolores de cabeza, fiebre, resfriados y diarrea. Debe haber sido Isen quien llevó a Charles a ver al médico. Hubo un tiempo en que me rompía el corazón cada vez que Charles contraía una enfermedad leve, pero ya no. Pasé junto a ellos con indiferencia. Pero cuando vi al doctor parado frente a Isen, de repente me detuve. Él era mi antiguo médico de cabecera y, a juzgar por la forma en que le hablaba a Isen, parecían conocerse. El rostro de Isen se fue poniendo pálido poco a poco y su cuerpo tembló ligeramente. Tenía un presentimiento. El Dr. Henry debe haberle contado a Isen sobre mi muerte. A medida que me acercaba, su conversación se hizo más clara para mis oídos. La voz de Isen tembló al decir, imposible, Dr. Henry, debe estar bromeando, ¿verdad?
Sé que siempre ha tenido problemas estomacales y que acude a usted para tratamiento todos los años, así que Isen sabía que la Dra. Henry era mi médica de cabecera. Mis problemas estomacales comenzaron cuando estaba empezando mi negocio y se agravaban de vez en cuando después. Cada vez que iba sola al hospital, Isen nunca me acompañaba. No sé cómo conoció a la Dra. Henry. La Dra. Henry me advirtió una vez que si no me cuidaba mejor y controlaba mis emociones, mi problema estomacal empeoraría y se convertiría en cáncer de estómago. En ese momento, todos mis pensamientos estaban en Isen y Ava. Así que no lo tomé en serio. Para cuando el problema empeoró, ya era cáncer de estómago en etapa avanzada. Por parte de la Dra. Henry, no cuidaba bien de su cuerpo, su dieta era irregular y sus emociones se vieron afectadas. Durante ese tiempo, parecía muy alterada, y cuando vino para el tratamiento, tenía los ojos rojos. Ese fue el momento en que Isen y yo estábamos en nuestro peor momento. El día que me diagnosticaron cáncer de estómago fue justo el día que Isen llevó a Charles y Ava al extranjero. A Isen se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. Cuando le diagnosticaron, ¿por qué no me lo dijo? El Dr. Henry hizo una pausa y dijo, el día del diagnóstico, le pregunté por qué su esposo no la acompañó. Ella respondió, hoy, mi esposo y mi hijo se fueron al extranjero. El cuerpo de Isen se tambaleó y, al final, no pudo sostenerse y se desplomó en el suelo, se cubrió la cara. Sus hombros temblaban incontrolablemente. ¿Por qué? Ella nunca me dijo nada. Si hubiera estado más atento, se habría fijado en el historial médico sobre la mesa, los medicamentos contra el cáncer en la mesita de noche y mi cuerpo cada vez más demacrado. Pero su atención estaba centrada en otra mujer. Entonces, ¿cómo podía importarle estas cosas a mí? Lloró Charles mientras empujaba al Dr. Henry. Mientes, mentiroso, mi madre no está muerta. Mi madre definitivamente sigue viva. Dale, devuélveme a mi mamá, quiero a mi mamá. El llanto de Charles atrajo a una multitud de curiosos. Quise detenerlo, pero lo atravesé. El Charles de antes era obediente y sensato. Cuando se volvió tan grosero y autoritario, el Dr. Henry no se atrevió a resistirse y Charles lo empujó repetidamente hasta que chocó contra la pared. Isen finalmente se levantó y apartó a Charles, miró fijamente al Dr. Henry y finalmente preguntó, ¿por qué no me avisaste antes de que muriera? ¿Quién dijo que no te avisé? Me di la vuelta y vi a James sosteniendo mi teléfono, caminando paso a paso hacia Isen. Isen reconoció mi teléfono de inmediato. Era el regalo de cumpleaños que me había dado. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras intentaba arrebatarme el teléfono. Escondiste el teléfono de Alice, por eso no pudo contactarme. James, eres tan cruel, ni siquiera nos dejas vernos una última vez. James retrocedió unos pasos y reprodujo la llamada grabada. Tenía el presentimiento de que estaba a punto de irme. Había pasado medio año desde que Isen y los demás se fueron al extranjero. En esos 6 meses, Isen no me había llamado ni enviado un solo mensaje, pero sabía que les iba bien en el extranjero. Aparecía a menudo en las noticias financieras. Isen, elegante con su traje, lleno de vigor, con Charles y Ava detrás de él, sin duda, la imagen de los ganadores de la vida, pero aún quería verlos a él y a mi hijo una vez más. No importaba lo extrañas que fueran las cosas. Además de mi madre, eran la familia más cercana que tenía en este mundo. El cielo me ha dado, soy demasiado pequeño, así que aprecio aún más todo lo que tengo. James me ayudó a marcar el teléfono. Nadie contestó la primera llamada. Me consolé. Quizás Isen se había quedado dormido. Después de todo, hay diferencia horaria. Aquí es de día, pero allá es de noche. Hice la segunda llamada. Pensé que si nadie contestaba, lo intentaría mañana, pero la llamada se conectó de repente. No había nadie hablando al otro lado. Respiré hondo y grité, Isen. La voz de Ava llegó del otro lado. Alice, buscas a Isen. Está en la ducha. Me quedé sin aliento al instante. Las palabras de Ava ya lo habían dicho todo, pero yo seguía tercamente hablando. Puedes decirle que me devuelva la llamada. De verdad tengo algo muy importante que decirle. Mi voz era tensa, y podía sentir que hablar se había vuelto muy difícil, pero Ava era como un demonio. Su respuesta me sumió en el infierno. Dijo, Alice, deja de llamar. Isen dijo, no quiere que lo molestes. No quiere volver a verte en su vida. Bip, bip, bip. La llamada se cortó sin piedad. Las lágrimas resbalaron por mis cabellos.
Resultó que la gente que consideraba familia hacía tiempo que me despreciaba profundamente. Después de escuchar la grabación, Isen se derrumbó por completo. Un hombre de 1887 metros de altura se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. James lo miró con una mirada fría e inexpresiva. No querías ver a Alice. ¿Por qué lloras ahora? Estás montando un espectáculo llamado el afecto tardío vale menos que la hierba. Isen bajó la cabeza, con la voz temblorosa. Nunca dije esas palabras. Fue esa perra de Ava inventándoselo todo. Ese día, dejé mi teléfono en la oficina durante una reunión. No tenía ni idea de que Alice me había llamado, no hay ningún registro de la llamada. James se burló con frialdad. No sabes que los registros de llamadas se pueden borrar. Isen se agarró el pecho con dolor. Nunca imaginó que un pequeño olvido de su teléfono le haría perder su última oportunidad de ver a Alice. Luchó por respirar como si cada respiración fuera una batalla. Sus ojos carmesí húmedos brillaron con intenciones asesinas, y apretó los dientes. Ava, voy a matarte, tambaleándose. Isen salió corriendo del hospital, saltándose los semáforos en rojo todo el camino hasta la vieja mansión de la familia. Dentro de la vieja mansión, varios hombres corpulentos estaban sentados en el sofá, un gran machete clavado en la mesa. Si no devuelves el dinero hoy, nadie de tu familia, 3 saldrán con vida. Mi padre se arrodilló humildemente en el suelo, implorando clemencia, mientras Ava y su hija se sujetaban la cabeza y lloraban amargamente. La llegada de Isen les dio un rayo de esperanza. Isen, tienes que ayudarme. Isen, solo tú puedes salvarnos. Ava se aferró a la pierna de Isen como una persona que se ahoga agarrando una pajita, llorando con lágrimas corriendo por su rostro. Isen la pateó con disgusto. Luego miró a todos dentro de la habitación, agarró la muñeca de Ava y la arrastró afuera. La madre de Ava se puso ansiosa. ¿A dónde llevan a mi hija? Los hombres corpulentos también se levantaron para bloquearlo. No han devuelto el dinero. Queremos que esta mujer se venda para saldar la deuda. No. Pueden llevársela. Isen los miró fríamente y luego arrojó una tarjeta. El dinero en esta tarjeta es 10 veces lo que deben. Solo tengo una petición, no los dejen escapar. Su mirada se posó en la pareja arrodillada en el suelo. El hombre corpulento comprendió de inmediato. Después de que Isen arrastrara, Ava se alejó. Gritos desgarradores resonaron por la vieja mansión. Isen la arrastró hasta la cuneta. Estaba sucia, hecha un ovillo. Isen se agachó, la agarró por la barbilla, con una mirada feroz y despiadada. Te lo preguntaré una vez más, ¿dónde está Alice? Ava se quedó paralizada unos segundos y de repente estalló en una carcajada salvaje. Alice está muerta, nunca la volverás a ver, esa tonta. Incluso en su lecho de muerte, seguía llamándote. Todavía quería verte a ti y a Charles. Le dije, no quieres volver a verla en esta vida, quiero hacerla sufrir, para que hasta el día de su muerte no pueda ver a su marido ni a su hijo. No estoy dispuesto a aceptarlo. ¿Por qué? Nació para recibir todo el amor. Ella era una princesita consentida por todos mientras que yo solo soy un hijo ilegítimo y sin padre. ¿Por qué ella tiene un marido y un hijo que viven una vida rica mientras yo apenas puedo vivir en un apartamento de 30 metros cuadrados con mis padres comiendo fideos instantáneos? No lo aceptaré, así que voy a quitarle todo, déjala sin nada. Ava se rió salvajemente. Su sonrisa era maníaca. Ja ja, Alice está muerta. Ya nadie competirá conmigo. Yo gané. Las bofetadas de Isen seguían cayendo sobre su cara, la sangre gotea desde la comisura de la boca de Ava. Ella separó sus labios ensangrentados y siguió murmurando, no perdí, gané. De repente, empujó a Isen y corrió al medio de la calle. Un coche que circulaba a toda velocidad se estrelló contra ella y la hizo volar violentamente. El cuerpo de Ava se estrelló contra el suelo y el sonido de huesos rompiéndose y órganos destrozándose resonó. La sangre brotaba de su boca, pero sus ojos permanecían bien abiertos. El amargo juramento que una vez hizo finalmente regresó para atormentarla. No seguí mirando y volví al hospital. Mi mamá ya se había despertado y James estaba dándole agua al lado de la cama. Esta vez pude irme con tranquilidad. Los días en el cielo eran muy tranquilos. Cada día muchas personas bajan y muchas otras se reencarnan y se van. Cada vez que es casi mi turno, le doy la oportunidad de reencarnar a alguien más porque estoy esperando a alguien. Otro grupo de personas ha bajado. Escuché que uno de ellos se suicidó por su esposa, cortándose las muñecas en la bañera. Cuando lo encontraron,
La sangre había manchado los impecables azulejos blancos de toda la bañera. Cuando Isen apareció ante mí, supe exactamente de quién estaban hablando. Isen me siguió todo el día, mostrándome la cicatriz de 10 centímetros en su muñeca. Alice, me corté profundamente solo para venir a encontrarte. Me dolió muchísimo. Vamos a reconciliarnos. Cariño, puse los ojos en blanco. Es imposible para nosotros ahora. ¿Por qué? Nunca olvidaré aquella noche repugnante, porque está sucio, ya sea que lo admitiera por despecho o por borrachera. Una vez que un hombre está sucio, las cosas sucias ya no se pueden desear. Isen estaba muy desanimado y demasiado débil para refutar los errores que había cometido, pero él seguía siguiéndome todos los días. Era imposible quitármelo de encima. Escuché que Charles fue adoptado por una familia pobre y vivió una vida de penurias y pobreza, y Charles, que había crecido en el lujo, no podía soportar esa vida. Intentó huir varias veces y, tras ser atrapado por su abusivo padre adoptivo, inevitablemente fue golpeado brutalmente. Después de escucharlo, mi corazón quedó completamente impasible. Ya no podían hacer ni un rastro de piedad. Después vino también mi madre. Parecía mucho más animada y ya no necesitaba una silla de ruedas. Ella tomó mi mano y dijo que a lo largo de los años, fue gracias a que James la cuidó, y James nunca se casó. Vivió solo así, cuidando a mi madre hasta sus últimos días. Después de un tiempo, finalmente esperé a esa persona. James no había cambiado mucho, seguía siendo muy guapo. Él me abrió los brazos. Alicia, he venido a buscarte. Me arrojé a sus brazos. Te he estado esperando todo este tiempo. Detrás de nosotros, un par de ojos solitarios observaban. Isen se quedó allí solo, todo su ser aislado y desolado.